La historia reciente del sprint estadounidense no puede entenderse sin mencionar la irrupción poderosa y casi cinematográfica de Melissa Jefferson, una atleta que convirtió la incertidumbre en ambición y la ambición en resultados capaces de sacudir el panorama mundial. Su trayectoria, lejos de seguir un camino lineal, ha sido un viaje lleno de altibajos, impulsos emocionales, dudas, victorias inesperadas y una determinación feroz que hoy la posiciona entre las figuras más fascinantes de la velocidad femenina. Jefferson no solo corre, transmite una intensidad que hace que cada aparición suya en la pista se sienta como una declaración personal, como un grito silencioso de alguien que se niega a desaparecer entre las sombras. La temporada 2024 marcó un giro decisivo para ella. Después de un 2023 irregular, lleno de críticas, expectativas frustradas y momentos en los que muchos se preguntaban si volvería a su mejor nivel, Jefferson respondió con una energía renovada. No llegó a la pista para sobrevivir, sino para recuperar el lugar que sentía suyo. Cada carrera era una oportunidad para demostrar que la joven que sorprendió al mundo en 2022 seguía ahí, más madura, más consciente de su potencial y más decidida que nunca. Ese proceso de resurgimiento fue palpable. Se veía en la manera en que se colocaba en los tacos, en la tensión eléctrica de sus primeros apoyos, en la fiereza con la que enfrentaba cada metro. El ambiente competitivo de Estados Unidos, especialmente en pruebas de velocidad, no ofrece tregua. El país está repleto de talentos capaces de correr 100 metros en tiempos de élite, y sobresalir en ese ecosistema exige más que explosividad. Requiere temple emocional, consistencia, visión y una capacidad casi inhumana para soportar la presión. Melissa Jefferson abrazó ese desafío. Las clasificatorias, las finales nacionales, los duelos contra atletas con más palmarés o con mayor presencia mediática, nada de eso la intimidó. Si algo caracteriza a Jefferson, es su habilidad para transformarse cuando más lo necesita, para encontrar un nivel extra en contextos donde otros se hunden. Uno de los momentos clave de su temporada fue su actuación en las pruebas de selección, donde su velocidad volvió a resonar con la contundencia que muchos recordaban. Pero más allá de los tiempos, lo que realmente capturó la atención del público y de los expertos fue su actitud. Una mezcla de serenidad y fuego interno, de control técnico y emoción desbordante. Jefferson estaba corriendo no solo para clasificarse, sino para reafirmarse, para demostrar que su explosión inicial no fue un destello pasajero. Ese equilibrio entre vulnerabilidad y fuerza se convirtió en su marca distintiva durante toda la campaña. A lo largo del año, Melissa alternó momentos de brillantez absoluta con carreras más complejas, pero incluso en esos días menos perfectos, su progresión era evidente. Había un hilo conductor en cada actuación, una atleta moldeándose a sí misma, puliendo detalles, ajustando arrancadas, refinando su transición y buscando esa versión ultrapotente que sabía que podía alcanzar. Su conexión con la carrera se volvió más emocional, más intuitiva. Se notaba en sus celebraciones contenidas, en sus gestos de frustración cuando algo salía mal, en la calma profunda que mostraba en entrevistas. Para finales de la temporada, Jefferson ya no era vista únicamente como una velocista con talento, sino como una competidora formidable, capaz de desafiar a nombres más consolidados y de causar impacto en los grandes campeonatos. Su presencia generaba expectativa porque nunca corría de manera predecible. Cada final con ella tenía un matiz distinto, un giro inesperado, ese elemento impredecible que solo las atletas de carácter poseen. Melissa Jefferson cerró el año no con la sensación de haber llegado a su límite, sino con la convicción de que apenas estaba entrando en su mejor etapa. Y quizás ese sea el aspecto más emocionante de su historia, la percepción de que su ascenso aún no ha alcanzado el punto más alto, que su velocidad continúa afilándose, que su confianza se fortalece y que su condición de estrella emergente se está convirtiendo en una realidad innegable. Jefferson corre con el peso de sus experiencias, pero también con la libertad de alguien que sabe que su futuro depende solo de ella. La segunda mitad de la temporada 2024 convirtió a Melissa Jefferson en una figura aún más intrigante dentro del panorama del sprint internacional. Si la primera parte del año mostró a una atleta en reconstrucción, la segunda reveló una competidora que había encontrado un nuevo enfoque, más agresivo y más consciente de su verdadero potencial. Jefferson no solo corría rápido, transmitía la sensación de estar escribiendo, paso a paso, una versión renovada de sí misma.
Cada competencia parecía ser un episodio distinto de un relato lleno de tensión, donde la protagonista se aferraba con uñas y dientes a su deseo de volver a la élite. A medida que avanzaba la temporada, su confianza crecía. Ya no era esa atleta que buscaba acomodarse en el grupo. Ahora entraba a la pista con una determinación que se reflejaba en su mirada fija, en su postura en los tacos, en el aire inquebrantable de alguien que se sabe peligrosa. Jefferson había aprendido a manejar la presión, a canalizarla de manera que alimentara su agresividad competitiva en lugar de ralentizarla. Ese cambio psicológico fue quizás su mayor arma. Dejó de reaccionar ante el entorno y empezó a dominarlo. Las carreras en Europa, tradicionalmente complicadas para los velocistas estadounidenses por el ritmo del calendario y el peso del viaje, fueron un punto de inflexión para ella. Jefferson se aventuró fuera de su zona de confort, enfrentándose a rivales con perfiles muy distintos, desde veteranas de renombre hasta jóvenes prodigios dispuestas a todo. Lo sorprendente fue su capacidad para adaptarse. En algunos mítines, tomó la delantera con una explosividad casi arrogante. En otros, remontó desde atrás con una calma que impresionó incluso a entrenadores experimentados. Ese abanico de recursos tácticos confirmaba que el trabajo diario estaba dando frutos. Una de las carreras más simbólicas de esta etapa fue una final donde, pese a no ganar, dejó una impresión imborrable. Lo que llamó la atención no fue el tiempo final, sino la forma en que encaró los últimos metros. Jefferson corrió con rabia, con esa mezcla de desesperación y ambición que aparece solo cuando un atleta siente que la temporada está en un punto decisivo. Su zancada final, cargada de tensión y voluntad, recordó a todos que su potencial no depende únicamente del cronómetro. Incluso cuando el marcador no la favorecía, Jefferson mostraba una actitud desafiante, como si estuviera diciendo al mundo: aún no he terminado. Durante esta etapa también se empezó a notar un cambio en su relación con el público. Melissa siempre había sido respetada, pero la narrativa sobre ella comenzó a transformarse. Ya no se hablaba solo de la campeona universitaria que sorprendió en 2022, sino de una mujer que había atravesado la crítica, había enfrentado la duda y había regresado más fuerte. Su historia empezó a despertar empatía. La gente la veía luchar, cometer errores, corregirse y volver a intentarlo. Eso creó una conexión emocional que pocas velocistas logran cultivar. En la recta final del año, Jefferson consolidó un patrón de consistencia que muchos consideraban imposible unos meses atrás. Sus salidas mejoraron notablemente, su transición se volvió más fluida, su aceleración, antes intermitente, ahora era un arma fiable. Pero lo más notable era la madurez con la que gestionaba cada carrera. Ya no se dejaba llevar por el caos del sprint. Sabía cuándo mantener la calma, cuándo arriesgar y cuándo desatar toda su potencia. Este periodo no estuvo exento de desafíos. Tuvo carreras en las que falló la salida, pruebas en las que el clima jugó en su contra, e incluso momentos en los que la fatiga acumulada amenazaba con desestabilizarla. Sin embargo, cada tropiezo parecía reforzarla. Jefferson desarrolló una resiliencia que la distinguía de muchas de sus rivales. No evitaba el conflicto, lo atravesaba. No escondía la frustración, la transformaba. Ese rasgo emocional, tan humano, terminó convirtiéndose en parte esencial de su identidad como atleta. Al terminar la temporada, Melissa ya no era simplemente una promesa recuperada, sino una competidora con voz propia, con una narrativa llena de intensidad y un futuro cargado de posibilidades. Había demostrado que su regreso no era un accidente, sino una consecuencia directa de su convicción y su trabajo implacable. Su presencia en la pista se había vuelto más poderosa, más impredecible y, sobre todo, más auténtica. Si 2024 fue el año de su reconstrucción emocional y física, 2025 se perfilaba como el año en el que Jefferson podría finalmente atacar con fuerza a las grandes figuras del sprint mundial. Y la sensación general en el ambiente era clara: Melissa no solo estaba de vuelta, estaba lista para algo más grande. La recta final de la temporada 2024 fue, sin duda, el capítulo más revelador para Melissa Jefferson, un periodo en el que su evolución dejó de ser una intuición y se convirtió en una realidad palpable. Mientras otras atletas llegaban agotadas a los últimos meses del calendario, Jefferson parecía renacer con una energía casi desafiante, como si las dificultades del año hubieran alimentado una versión más feroz, más establecida y más consciente de sí misma.
En cada competencia daba la impresión de que estaba corriendo no solo contra el cronómetro, sino contra toda la narrativa que la había encasillado en un rol menor tras sus altibajos. Y ella, con cada zancada, estaba reescribiendo esa historia. Uno de los elementos más interesantes de esta etapa fue la serenidad con la que Jefferson comenzó a manejar situaciones de alta tensión. Antes, los grandes escenarios podían sacudirla emocionalmente. Ahora se transformaban en el combustible que encendía su mejor versión. Se la veía en la cámara de llamadas, respirando con profundidad, controlando sus emociones con una madurez sorprendente. Era evidente que su crecimiento mental había alcanzado un punto clave. Jefferson ya no reaccionaba ante la presión, la convertía en precisión. Sus salidas, antes inconsistentes, se volvieron más estables y peligrosas, su transición, más firme y confiada, su velocidad punta, más agresiva. Uno de los momentos más destacados fue su participación en un prestigioso mitin internacional, donde enfrentó a varias de las mejores velocistas del mundo. La carrera, tensa desde la colocación en los tacos, terminó siendo una de las más ajustadas de la temporada. Aunque Melissa no se llevó la victoria, su actuación fue tan feroz y técnicamente sólida que muchos analistas la consideraron una prueba de que estaba lista para regresar al nivel más alto. Su aceleración en los últimos metros, cargada de energía emocional, generó una ovación espontánea del público. Fue uno de esos instantes en los que el resultado importaba menos que la impresión. Jefferson había demostrado carácter, coraje y capacidad de reacción. El impacto de estas actuaciones fue inmediato. La percepción general sobre ella cambió. Los medios, que un año antes hablaban de incertidumbre y estancamiento, ahora destacaban su resurgimiento como un ejemplo de perseverancia en el atletismo moderno. Los entrenadores y especialistas comenzaron a señalar aspectos de su técnica que se habían refinado: el trabajo de brazos más eficiente, la mayor estabilidad del tronco, la mejora en su postura al final de la carrera. Cada pequeño avance acumulado a lo largo del año había creado una versión más completa, más peligrosa, más preparada. Pero más allá de los avances técnicos, lo que realmente marcó la diferencia fue su actitud. Melissa empezó a competir con una convicción que irradiaba fuerza. Cuando estaba en la pista, no había duda de que creía en su capacidad para desafiar a cualquiera. Esa confianza, construida a base de derrotas procesadas y victorias sufridas, se convertía en un arma invisible, pero devastadora. Sus rivales empezaron a verla como una amenaza real, alguien capaz de romper pronósticos, de destrozar ritmos de carrera y de aparecer en finales importantes con una determinación desconcertante. Al reflexionar sobre su temporada, Jefferson hablaba con una honestidad que la hacía aún más humana. Reconocía los momentos de frustración, los entrenamientos que no salían bien, las dudas que a veces la perseguían. Sin embargo, también dejaba claro que había aprendido a aceptar esos desafíos como parte del proceso. «No quiero la versión fácil de esta carrera», decía en una entrevista. «Quiero la versión que me obligue a crecer». Esa mentalidad reflejaba exactamente lo que se veía en la pista, una atleta que no huía de sus propias exigencias. El tramo final del año también dejó entrever algo más grande. El resurgimiento de Jefferson no era un destello aislado, sino el inicio de una nueva etapa. Su consistencia en tiempos, su fortaleza emocional y su estilo competitivo hacían pensar que 2025 podría convertirse en su mejor temporada. El sentimiento general entre aficionados, especialistas y rivales era el mismo: Melissa está en camino hacia algo importante. Y quizá ese sea el punto culminante de su historia hasta ahora. No su tiempo más rápido, no su clasificación más destacada, sino la certeza de que volvió a encontrarse a sí misma. Que recuperó el fuego que la impulsó cuando era una promesa y lo transformó en la madurez de una atleta lista para grandes batallas. En un panorama global donde las estrellas del sprint emergen y desaparecen con rapidez, Melissa Jefferson ha demostrado que la fuerza verdadera no está en evitar las caídas, sino en aprender a levantarse con más convicción cada vez. Y si algo dejó claro el cierre de su temporada es que ya no vuelve, llega para quedarse.